Gracias por continuar con nosotros en este segundo día de Expogenealogía, descubriendo nuestras raíces. Esperamos que a lo largo de hoy hayan podido comprender un poco más de dónde vienen, cómo son en el presente, dónde están y hasta dónde quieren llegar y preservar su historia familiar a través de generaciones, encontrar esos familiares, encontrar esas respuestas sobre por qué nos gusta algo, por qué tenemos ciertas características, no solamente físicas, sino también mentales. Estamos agradecidos también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en expogenealogía.mx o a través de nuestra red social Facebook Expogenealogía. Ya se los comentamos, si están tomando imágenes, si están teniendo un buen momento, por favor compartan lo que están viviendo a través de sus redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas digitales como Expogenealogía. Queremos que más gente sepa que hay una manera de encontrar a sus antepasados y de conocer su origen. Vamos a presentar a nuestra siguiente conferencista. Ella es Yumko Ogata. A su corta edad, con tan solo 23 años, ha investigado la migración japonesa a México, sobre todo en el sur de nuestro país. Conocer su propia historia familiar fue la que la llevó e impulsó a conocer más acerca sobre el mestizaje de japoneses y mexicanos. Es escritora de diversos artículos que hablan precisamente de la migración japonesa y la vida de los descendientes del mestizaje japonés y mexicano. En esta conferencia van a aprender sobre la migración de los japoneses a nuestro país, México, en el siglo XX, y se detallarán cuáles fueron los motivos para que ellos vinieran hacia nuestro país y cómo toda esta mezcla de culturas ha tenido consecuencias en la vida japonesa. Con ustedes, Yumko Ogata. Hola, me llamo Yumko Ogata. Estoy en mi último año en la licenciatura de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Soy de la Facultad de Filosofía y Letras. Y hoy les voy a hablar sobre la inmigración japonesa que ocurrió hacia Veracruz a principios del siglo XX, el mestizaje que ha ocurrido a partir de eso y a través de mi historia personal, cómo he hecho esta documentación de la migración, del mestizaje y qué es ser mexicano en el siglo XXI. Les voy a hablar de la migración japonesa a través del caso de Otatitlán, Veracruz, que es del pueblo del que viene mi familia paterna y es del lado del que tengo ascendencia japonesa. Para mi trabajo, que de hecho ha resultado ser mi trabajo de tesis, he estado documentando la vida de 3 inmigrantes japoneses, uno de ellos es mi bisabuelo, y a continuación les voy a mostrar cómo he hecho eso, cuáles han sido mis fuentes y si alguien quiere hacer algo similar, ya sea sobre los japoneses, sobre personas de cualquier otra nacionalidad, que ustedes tomen mi metodología y se inspiren para investigar un poco sobre sus orígenes. También les voy a hablar acerca de la parte de mi tesis en la que recupero la memoria colectiva de los inmigrantes japoneses que estuvieron en campos de concentración en todo el país durante la Segunda Guerra Mundial, ya que Estados Unidos estaba controlando en toda América Latina el trato hacia japoneses. Y bueno, esta fotografía que les acabo de mostrar es del archivo personal de una de las familias con las que he estado colaborando, además de la mía. Para empezar, mi metodología se basa en 3 puntos principales. Primero, como soy académica, la investigación bibliográfica, entonces es buscar en todas las bases de datos de las bibliotecas los libros que se han escrito al respecto y, por ejemplo, el libro más importante para mi investigación es de la doctora Ota Mishima. Era una investigadora del Colegio de México, que murió hace algunos años, que habla sobre 7 migraciones importantes japonesas hacia México. La primera fue a finales del siglo XIX, la última en los 70. Yo les voy a hablar principalmente de la tercera migración que ocurrió entre 1900 y 1910. Después fue importante el trabajo de archivo.
Esto es, buscar en el Archivo General de la Nación, que podrán haber visto, está el stand aquí con nosotros. Además, buscar en los archivos personales de las familias, para empezar la mía, las fotografías que tenemos, los documentos y de la otra familia con la que estoy colaborando, que también es de mi pueblo. Ellos me han prestado de forma muy amable sus fotografías, los documentos que tenían de su padre, entre otras cosas. Por último, he llevado a cabo entrevistas, o lo que es lo mismo, he hecho historia oral. Esto es, que yo hablo con los descendientes de estos inmigrantes, pues ellos murieron a mediados del siglo XX. Sus descendientes, por ejemplo, mi abuela, que fue hija de un inmigrante japonés, tiene 83 años. La otra persona a la que he entrevistado, Yolanda Coy, que aquí está con nosotros, quisiera agradecerle, tiene 88 años. Entonces estoy tratando de preservar aún mientras pueda las historias y las narraciones que tienen estas mujeres sobre cómo eran sus papás, por qué vinieron, y también retribuirles y ayudarles a entender más de sus propias historias familiares. Para empezar, les voy a mostrar dónde estamos. Este es un mapa de México y estamos en el sur de Veracruz, casi en la frontera con Oaxaca, sobre el río Papaloapan, que es uno de los ríos más importantes del sur de México. Y como podrán ver, es una de las zonas fluviales más importantes. No solo no lo es ahora, sino que lo fue particularmente a lo largo del siglo XX. Entonces, este es el lugar donde yo partí para hacer mi investigación, algo que fuera a amarrar todos esos elementos para poder hacer una historia y el hilo narrativo sin abarcar todas las historias o todos los movimientos migratorios japoneses hacia México. Otatitlán es un pueblo pequeño, se distingue por ser uno de los pueblos de América Latina que tiene un Cristo negro. Estos Cristos negros fueron encargados por la corona española durante los primeros años del virreinato y se llevaron a estas comunidades para evangelizar a la población. En el caso particular de Otatitlán, este lugar era una zona importante de comercio en épocas prehispánicas y el dios que tenían o al que adoraban era Yacatecuztli. Yacatecuztli es un dios de piel negra y cuyos brazos están en cruz porque señala el cruzamiento de los caminos. Entonces podrán ver cómo este Jesucristo se parece bastante a Yacatecuztli y fue solo el principio del mestizaje que ocurrió en esta zona, no solo de indígenas con europeos, sino también con las personas esclavizadas que fueron traídas de África. Y la zona se dedica ahora principalmente al cultivo de caña y al cultivo de plátano, pero sobre todo lo más importante que tiene es Yacatecuztli. Entonces es por ello que el pueblo, además de ser conocido como Otatitlán, se llama el santuario, por ser el santuario del Cristo Negro. La inmigración japonesa de la cual yo les voy a hablar ocurrió entre 1900 y 1910. Hacia finales del siglo XIX, en Europa ya no se veía bien el uso de personas esclavizadas porque desde la Ilustración y con las proclamaciones de derechos del hombre que empezaron a surgir en esta zona, cada vez más personas veían con malos ojos que se secuestraran personas de un lugar y se llevaran a otro y se les obligara a trabajar. Entonces, como ustedes ya saben, progresivamente la esclavitud fue abolida a lo largo de América y entonces aún se requería muchísima mano de obra para trabajar en todas las industrias que ya dependían muchísimo de este trabajo. Por ejemplo, el trabajo de caña, de cultivo de caña o de plátano, ganadería, etc. Entonces, lo que se llevó a cabo fue la introducción de una mano de obra que ahora llamamos coolie. A personas en toda Asia, India, China y Japón principalmente, se les hacían unos contratos y se les invitaba a trabajar en diferentes países americanos con el propósito
pues de mejorar sus vidas, por una parte, de tener un salario y que al final, después de haber terminado el periodo del contrato, que por lo general era entre los 5 y 7 años, regresarán a sus países de origen, pero además con este nuevo ingreso y se solucionaría el problema de la mano de obra esclavizada. En la realidad es que también muchas veces se engañaba a las personas en estos países. Más adelante les enseñaré la historia de mi bisabuelo. Y se les decía que irían a América, pero en realidad vendrían a México, o se les decía de formas confusas que vendrían a los Estados Unidos de México, y fueron también secuestrados, obligados a trabajar, ya que muchas veces, aunque ya no quisieran continuar sus contratos, eran golpeados o hacinados y se les obligaba a continuar trabajando, si no es que morían antes por alguna de las enfermedades tropicales de las áreas en las que trabajaban. En Veracruz, de las zonas más conocidas que usaban mano de obra culi de japoneses, es una hacienda que se llama La Oaxaqueña, pero además todas estas haciendas eran de propiedad estadounidense y gracias a Porfirio Díaz fue que se trajo toda esta mano de obra asiática esclavizada. Se dedicaban a 3 trabajos principales. En primera instancia, la construcción de vías de ferrocarril, que como saben, durante el Porfiriato fue que se extendió ampliamente las redes por todo México. En segunda, las minas no solo de carbón, también de cobre en el norte del país, principalmente carbón, en Coahuila. Y por último, la caña de azúcar en el sur del país, como Veracruz. En el caso de hombres como mi bisabuelo, o como de la otra familia de la que voy a hablar más adelante, vinieron hombres solteros que después se casaron con mujeres mexicanas y formaron familias. Después les contaré un poco más de lo complejo que es documentar este tipo de inmigración, ya que por razones culturales muchas veces estos hombres no tenían relaciones muy cercanas con sus hijos. Por una parte, porque no tenían forma de comunicarse bien con ellos, porque apenas se hablaban español y no le enseñaban japonés a sus hijos. Y por otra, porque las relaciones entre padres e hijos en Japón era muy distinta a la que acostumbramos en México, entonces muchas veces ocurría una desconexión y una desvinculación, es decir, generaciones como la mía, que yo soy bisnieta de japonés, es mucho más difícil identificarse con el ser japonés porque, al menos en mi caso, solo tengo el nombre y el apellido. De ahí en fuera, yo no crecí con cultura japonesa, con las costumbres, y no fue hasta que estaba en la universidad y que decidí investigar un poco al respecto que realmente conocí la historia de personas como mi bisabuelo y como de la familia Koi. Por último, les quiero decir un término que es bastante importante para el resto de mi conferencia, que es la palabra Nikkei. Nikkei es una palabra que significa o que se le da a todos los descendientes de japoneses que nacieron fuera del país. Entonces, los hijos, nietos, bisnietos, etcétera, de los japoneses se conocen por igual como Nikkei. Ahora bien, la otra parte en la que estoy concentrando mi investigación, además de cómo llegaron los inmigrantes y cuáles fueron las condiciones bajo las cuales llegaron, fue la Segunda Guerra Mundial. Tal vez muchos no sepan esto, pero durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos concentró a toda su población de origen japonés, aunque ya fueran ciudadanos estadounidenses, en campos, en espacios en el desierto, y no se les permitía salir, moverse, trabajar, y fueron aproximadamente 500.000 de personas en Estados Unidos. Pero además presionaron para que en 13 países latinoamericanos, incluyendo México, también se reuniera toda la población japonesa, fueran llevados a campos de concentración o en algunos casos deportados hacia Estados Unidos para estar en prisiones allá. Y perdieron muchas familias japonesas todas sus propiedades, su dinero, ya que el traslado, por ejemplo, desde los países norteños como Baja California hacia la Ciudad de México, tuvieron que pagar sobornos a diferentes agentes de aduana para que les dejaran pasar y estuvieron tiempo indefinido en diferentes campos de concentración en Temixco, en Morelos, y también aquí en la Ciudad de México.
Desafortunadamente no sabemos exactamente cuántas personas fueron afectadas en México, pero se estima que fueron alrededor de 3.500. Entre ellas, uno fue mi bisabuelo, pero también de la otra familia a la que documento, tuvieron que venir a la Ciudad de México, estar un tiempo indefinido. Afortunadamente, la otra familia logró que su patriarca saliera antes, pero mi bisabuelo estuvo todos los años que duró la guerra aquí en la Ciudad de México. Además, no existió una experiencia homogénea porque la gente que tenía mayor influencia, más dinero, pudo salir rápidamente y aunque les prohibían salir de la Ciudad de México, les dejaban vivir en sus casas. A otras personas que no tenían tanto capital político o social, tenían que quedarse en espacios bastante reducidos en muy malas condiciones. Además, el gobierno de Estados Unidos en 1988, con el gobierno de Ronald Reagan, se disculpó oficialmente con toda su población de origen japonés por cómo los trataron. Y países como Perú, que también tienen muchísima población japonesa, también se han disculpado. Desafortunadamente, el gobierno de México no ha reconocido siquiera que existió esta injusticia y tampoco se ha disculpado con sus ciudadanos de origen japonés. Ahora bien, les voy a enseñar los 3 casos a partir de los cuales yo he realizado mi investigación. El primero es Jinpei Ogata, mi bisabuelo, que está en la foto en el extremo. Yo nunca había visto una foto de él hasta que investigué su archivo en el Archivo General de la Nación, que fue donde encontré su ficha de inmigrante, que venía con todos sus datos, su estatura, su lugar de origen, su religión, entre otras. Y a partir de ahí fue donde comencé mi investigación. La foto que está junto es de uno de sus hijos, uno de mis tíos, cuando él era joven. Y la foto de hasta abajo, de los 7 hijos que él tuvo, son los 3 que aún quedan, de los cuales he podido realizar entrevistas con 2, todavía me falta una tía. Pero he estado entrevistándoles y enseñándoles esta información sobre su papá, viendo qué conocían, qué no, y ha sido bastante enriquecedor poder darles algo para contribuir a su identidad. Porque muchos sabemos que cuando somos de familias de inmigrantes, si no conocemos las condiciones bajo las cuales vinieron o no sabemos qué hacían, a qué se dedicaban, cómo era el lugar del que vinieron, existe esta especie de desconexión, de pérdida. ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me llamo así? ¿Qué tiene que ver esto con un país como Japón, ¿no? Que, pues además, por ejemplo, en mi caso, no me veo japonesa, pero en papel soy 100% japonesa casi. La siguiente familia es la familia del doctor Kendo Koi. Él era un médico que vino de Hiroshima a principios del siglo XX también, y él también estuvo en prisión un tiempo. No obstante, él fue un poco más afortunado y gracias a la presión que hizo su familia y ciertos miembros del gobierno de Otatitlán, pudo salir. La primera foto es un retrato suyo que es del archivo de la familia Koi. La siguiente foto es de él con algunos de sus hijos y su esposa. Y hasta abajo, la mujer de en medio es Yolanda Koi, una de sus hijas, y 2 de las nietas del doctor Koi. Llevé a cabo el mismo proceso, me puse en contacto con la familia y les pedí permiso para entrevistar a Yolanda, para unirse a este proyecto, realizar a cabo estas búsquedas en el Archivo de la Nación, devolverles también a ellos las fotografías de los documentos que encontré en el archivo y que ellos me prestaran para escanear solamente sus fotografías, para incluirlas dentro de esta investigación y también conocer por qué vino alguien como el doctor Koi hacia Otatitlán. Por último, tenemos otro médico, también el doctor Misuzawa. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero era muy cercano a la familia del doctor Koi y cuando él murió poco después de la Segunda Guerra Mundial, él se hizo cargo de esa familia y continuó siendo cercano a ellos hasta su muerte pocos años después. La fotografía del extremo derecho superior es del doctor Misuzawa y la familia Koi. Hasta abajo están todos los
hijos del Dr. Coy, incluyendo Yolanda, a quien pude entrevistar. Este es un ejemplo de mi trabajo en el archivo. Entonces, lo que hay que hacer es ir al Archivo General de la Nación, sacar la credencial, llenar todos los trámites iniciales y después dirigirse al área de consulta. Recomiendo que para estas primeras ocasiones, o si no conocen el archivo, tienen que hablar con uno de los bibliotecarios que se encuentran ahí y ellos nos enseñan a usar el sistema de búsqueda, que es un poco complicado. Y después hay que ver si los datos que tenemos coinciden con los de los documentos que aparecen en la base de datos, anotarlos, hacer una cita y volver unos días después para escanear ya sea las cajas o si es, por ejemplo, la ficha de mi bisabuelo, era un solo folio en un pequeño folder. Y pues este es más o menos el procedimiento. Hay que usar guantes, hay que usar cubrebocas, porque son documentos muy viejos y se maltratan fácilmente. Y así es como llevo a cabo la parte del archivo y de la investigación bibliográfica. Este que les voy a poner es una de las entrevistas que hice con mi abuela, solo les voy a poner unos fragmentos, pero es para que entiendan más o menos cómo es el proceso de la entrevista y lo enriquecedor que es conocer las historias de primera mano y poder relacionar la realidad con todo lo que encontré en los archivos y en la bibliografía. Soy Namiko Ogat Aguilar, hija de Jimpei Nihei Ogat Tababa y de Guadalupe Aguilar Morales. Nací en Otatitlán, Veracruz, el 4 de abril de 1935. Pues mi papá decía que era de Miaco, que se escapó de 17 años. O sea, él firmó en una taberna, firmó con unas personas que andaban buscando chamacos. Y se apuntaron muchos y entonces fue cuando a otro día lo fueron a buscar a su casa a punta de culatazos. Y por eso ya de ahí no sé, nunca digo por dónde, a qué lo llevaron, a dónde lo llevaron. Cuando él se bañaba, se quitaba su camisa, bueno, se iba de bañarse, se quedaba sin camisa y mis hermanas le estaban quitando con las uñas los pedacitos de carbón que traía en la espalda, eso sí. Entonces, lo que yo descubrí a partir de las investigaciones que hice en el archivo, más lo que me había contado mi bisabuela, lo que les puedo contar hasta ahora, es que mi bisabuelo venía de una isla muy pequeña, que está justo entre el archipiélago principal de Japón y China, que se llama Miyako, y él era un joven, un día se metió a un lugar a tomar y unos hombres le dieron unos papeles a firmar, no supo lo que firmó y al día siguiente fueron por él a su casa. Lo trajeron a México, lo más probable es que lo hayan llevado a las minas de carbón de Coahuila y ahí él fue obligado a trabajar dentro de las minas por tiempo indefinido, con una paga bastante mala, con condiciones deplorables, inhumanas. Y lo que él acabó haciendo fue escaparse debido a estas condiciones y pensar que él no quería ser un esclavo y escapó hacia Otatitlán. Otatitlán para esta época era un lugar de difícil acceso, solo se podía llegar por el río, pero además era un viaje de muchos días de cualquier lado. Entonces, él aquí encontró su santuario, como decimos. No solo porque fuera el santuario del Cristo Negro, sino que fue su santuario personal para poder escapar de la esclavitud, pero además para formar una familia y tener una comunidad nueva. Ahora les voy a poner la segunda entrevista, pero de la familia Coy. Yolanda Coy Bogar. Nací 25 de octubre 1931. Hija de Kendo Coy. La familia era de Hiroshima, de mi papá. Mi mamá le hacía su comida japonesa. Y además le encargaba acá al centro, ¿cómo se llama? Comidas importadas japonesas. Se llevaba con los árabes que había.
pasaba la madrugada a oír el radio de los árabes, para oír pues, las noticias de la guerra. Mi susagua era amigo de mi papá, tenía una farmacia junto. Bueno, era gran amigo, confidente de mi padre. De vieja, viví en Coyoacán y había junto a una cuadra, 2 cuadras, un liceo japonés, ¿no? Y ahí pude haber aprendido eso, el japonés. Ahora quisiera yo aprender. Entonces, en el caso de la familia Coy, pude conocer algunas de sus historias sobre la guerra, cómo vivió la guerra, en especial una persona de Hiroshima después de la bomba atómica. Ya no lo incluí en este video, pero más adelante les voy a hablar de la página de internet en la que publico toda mi información. Pero también tanto Yolanda como mi abuela tienen unos relatos muy, muy fuertes sobre cómo sus padres vivieron la guerra, en especial el papá de Yolanda, que murió poco después del final de la guerra. Y también quisiera resaltar que este proyecto no es solo para mí, no ha sido una forma de titularme ya, sino que ha sido una forma de tratar de devolverle a mi comunidad como afrojaponeses nuestra identidad, de dónde venimos, quiénes somos, y recuperar las historias que nos hacen saber quiénes somos. Esta memoria colectiva no va a permanecer tanto tiempo, porque si no se graban o si no se siguen transmitiendo, van a terminar con las generaciones que las están guardando. Entonces, este ejemplo es uno que les quiero poner sobre mi comunidad, pero también para cualquier persona que esté viendo, si quiere buscar preservar la memoria colectiva de su comunidad o de su familia, que también nos cuenta mucho sobre el contexto histórico de la época, que lo hagan. Yo todo esto lo he grabado en mi celular, lo he editado en la computadora, realmente con todos los dispositivos que tenemos a nuestra disposición ahora es mucho más fácil documentar y subir estas cosas a internet. Entonces, este ha sido el objetivo principal de mi proyecto, sobre todo preservar esta memoria colectiva que tiene que ver con la migración japonesa a este pueblo en particular en Veracruz, pero también a través de esto he querido llevar a cabo, que también les hablaré más adelante, iniciativas para iniciar el proceso de disculpa y de reparaciones por parte del gobierno, sobre todo que el gobierno emita una disculpa oficial, como lo ha hecho en esta administración en un par de ocasiones, para hacer una reconciliación por parte de las personas violentadas y sus hijos con lo que ocurrió y que no permanezca siendo un trauma dentro de estas formas de relacionarse con las generaciones que siguen. Y por último, el propósito de esta investigación ha sido mostrar otras formas de vivir la mexicanidad y el ser mexicano. Muchas veces entendemos la mexicanidad como un sombrero de charro y mariachi y tequila, porque es la imagen que se ha construido, o la del mestizo, que todos descendemos de un padre español y una madre indígena, y aunque esta puede ser la realidad de algunas personas y no por eso merece ser demeritada, también es importante reconocer que existimos personas fuera de esa norma y no por eso dejamos de ser menos mexicanos. Aunque seamos afromexicanos, que ya se está comenzando a reconocer un poco más, o mexicanos de origen asiático, no solo japonés, que también los hay muchos. El gobierno mexicano no lleva a cabo cálculos sobre cuántos descendientes de japoneses hay en México, pero el consulado, la embajada, japonesa calcula que son alrededor de 20,000 personas en México que son descendientes de japoneses. No obstante, no importa qué tantos o qué tan pocos somos, es una de las tantas historias dentro de México que merece ser narrada para entender qué tan diverso es el país en el que vivimos y que esta solo es una pequeña historia dentro de muchísimas más, y que cualquiera puede contar su historia y compartirla y compartir su experiencia del ser mexicano.
Los resultados que tengo hasta ahora disponibles para el público general son una página web de la Universidad Veracruzana que me ha permitido un espacio en una de sus páginas de internet. Aquí está el código QR de la página si la quieren escanear y los llevará ahí el enlace ahora mismo. Tengo ahí artículos que he escrito al respecto, no solo sobre la experiencia japonesa mexicana, sino también sobre cómo se configura la identidad mexicana, cómo ha sido cuidadosamente elaborada como discurso desde el siglo XIX y cómo, aunque el discurso puede ser válido para muchos, no lo es para muchísimas otras personas, en particular quienes somos del sur del país, que vivimos una experiencia del trópico americano, no vivimos en las representaciones del desierto, o las que se hacen tradicionalmente del Bajío. Les voy a mostrar uno de los videos muy cortos que tengo en la página para darles una idea de cuál es mi enfoque y cuáles son los objetivos que tengo con mi proyecto, que son además de difusión. Maneje, chuchu mayambe, mi ritmo cruje ariles de bongos. La sangre me está llamando y el sotavento me está rozando por dentro. Turingué, alma de cedro, alabanza de son, bamba de estero, resumba tu color. Y el eco lo llevo yo, va redoblando en mi amanecer de troveo. Ay, las campanas repican en Malibran esta mañana, bailando el tilintilán, alma llanera, postura de... La palabra Nikkei significa como el segundo japonés. Más o menos, sería como la traducción, trato de hacerla. La segunda línea japonesa, así se traduciría literalmente, viniendo del kanji. La segunda línea, eso quiere decir de sangre, ¿no? No eres puro, eres segunda. Pero en el mundo, en todas las culturas humanas, es muy chistoso porque ninguna tiene un término como la palabra Nikkei. O sea, ninguno tiene, así sería la importancia también, que aunque no lo reconozcan los japoneses, así sería la importancia para el japonés de tener un Nikkei. Y finalmente el Nikkei, gracias a los Nikkei, Japón cuando entra en guerra y cuando las bombas atómicas caen, fue construida de alguna manera por los Nikkeis, porque fueron los que volvieron a parar el país con su dinero. Claro, Japón tenía un plan de reserva con un grupo que se llama Zaibatsu y bueno, es toda otra historia. Pero la mayoría fueron los Nikkei. Y los Nikkei peleaban desde aquí, estando afuera, apoyando a su país para volverlo a regresar a lo que era. Y fueron los que lo levantaron. Entonces, por eso, de alguna manera, los japoneses saben. Y hoy en día se trata de rescatar más esas migraciones y de darles ese valor de agradecimiento. Y eso es lo que tienen los descendientes. Esta mañana, bailando el tilintilán, alma llanera, postura de rumba y son como campana, repicas y repicando, va rezumbando en mi corazón. Ay. Entonces, este tipo de videos los hago en primera instancia para mi comunidad, para quienes somos de Veracruz, para quienes somos del trópico americano, para quienes somos afromexicanos o asiático-mexicanos, pero también está dirigido para el público en general. Como podrán ver, puse toda la información para que una persona que no conozca el tema pueda digerir rápidamente y entender cuál es mi proyecto, cuál es el propósito y qué es el tipo de contenido que hago. A través de todo esto, y como parte de la cátedra Fernando Solana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
estuve en un programa para el cual un embajador me iba a ayudar para desarrollar algún aspecto de mi tesis, y lo que hice fue acercarme con el senador de mi estado, pero también con 2 o 3 senadores para impulsar la iniciativa de disculpa. No se buscaban reparaciones monetarias, es decir, que le pagaran a las personas afectadas, como lo hicieron en Estados Unidos, sino sencillamente emitir una disculpa para poder iniciar estas formas de reparación históricas que se han hecho, por ejemplo, después de las dictaduras de América Latina, como la que hizo España para conmemorar los 500 años de la conquista hacia los pueblos originarios. Este tipo de disculpas ya está bastante difundido, porque se reconoce que es una forma de comenzar a resarcir estos daños, y estos daños en primera instancia se empiezan a arreglar cuando contamos la historia de otra forma, cuando no permitimos que aquellos quienes ganaron cuenten la historia. Como se dice, la visión de los vencidos es contar estas historias de sufrimiento, de dolor, que tal vez son difíciles de escuchar y difíciles de contar para las personas que lo padecieron, pero nos permiten conocernos como comunidad y entender que estas narraciones no nos definen, que podemos ir más allá de ellas y que no son un impedimento para poder florecer como individuos marcados por estos traumas históricos. Tal es el caso para la comunidad afrojaponesa, en especial porque no solo estamos afectados por la Segunda Guerra Mundial, sino también por el racismo y la esclavitud y las formas coloniales que todavía existen en México. Muchos sabemos estas frases de mejorar la raza, de denigrar a aquellos que son de origen indígena o que no son blancos, y estas maneras de expresar y mostrar las identidades que no son blancas o que no son mestizas también son importantes para reconocer el valor que tienen todas estas personas en México. Por último, los quisiera dejar con esta reflexión de Simone Weil, filósofa. Nada en el mundo vive sin raíces. Los seres humanos, al igual que las plantas y los animales, necesitamos de un suelo nutricio para vivir. Sin él, es decir, desarraigados, nos marchitamos, nos corrompemos y morimos. Lo que más quisiera dejarles tras mi plática es que este es un esfuerzo por recuperar el arraigo. Esto es nuestro amor por el lugar del que somos, entender por qué los procesos que vivimos no nos deben de definir como hechos traumáticos, sino que también son una oportunidad para celebrar la diversidad de la que venimos, la capacidad de resiliencia que tiene cada comunidad y las formas de mostrar las identidades mexicanas que no son blancas, que no son mestizas, sino que vienen de los grupos étnicos menos representados. Esta es una foto de un tío mío que es afrojaponés, como les dije, y pues es solo una forma de mostrarles que también existimos de otras maneras. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los atiendo en un momento. Muchas gracias. Sales y te da luego.